La Audiencia Nacional juzgará a partir de este martes al etarra Asier Ezeiza Ayerra por un doble atentado en Benidorm y en Alicante en 2003 que dejó 14 personas heridas, 6 de ellas policías, después de que el Tribunal Supremo anulase por segunda vez su absolución. La Fiscalía pide que sea condenado a 268 años de cárcel por diversos delitos, 2 delitos de estragos terroristas, 6 delitos de asesinatos terroristas e intentos contra miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y 8 delitos terroristas intentados. Este ataque está enmarcado en las antiguas campañas de verano de la banda terrorista que consistían en la colocación de explosivos en hoteles, centros comerciales y zonas turísticas de la costa mediterránea en los meses de verano. Joseba Troitiño, otro etarra ya juzgado y condenado por estos hechos, y Asier Ezeiza alquilaron un piso en Valencia un mes antes de los ataques para usarlo como base de operaciones en la Comunidad Valenciana. Los etarras habían reservado habitaciones en los hoteles Bahía en Alicante y Nadal en Benidorm, bajo identidades falsas, y allí dejaron maletas con numerosos artefactos explosivos. Fue el pasado mes de abril cuando el Supremo anuló por segunda vez la absolución al etarra al considerar que la sentencia de la Audiencia Nacional carece de sentido. Anteriormente, el alto tribunal ya se había revocado la primera sentencia por la que se absolvió al miembro de Quiero que antes de empezar vean ustedes un corte de algo que sucedió en la sala precisamente ayer. Véanlo. Tiene otra pregunta, señor letrado. Sí. Tenga en cuenta que como acusación le estoy permitiendo un amplio margen, porque no está legitimado para hacer este tipo de preguntas. Bueno, para que no queden en el aire. En mi escrito de acusación... No. Su escrito de acusación acusa a 29 personas. Efectivamente. En las que ninguna de ellas tiene ninguna implicación con ETA. Le estoy permitiendo puntos de pericia. No discuta conmigo, le retiro la palabra. Otra pregunta. Formulo protesta, señoría. Parece que los nervios empiezan a cundir con el paso de las semanas y que hay una cierta tensión creciente. No sé por qué Gómez Bermúdez afirma con tanta rotundidad que ninguno de los 29 imputados tiene nada que ver con ETA. Hombre, al menos uno de ellos en el pasado ya fue condenado por tráfico de explosivos en una operación donde actuaba un miembro de ETA como intermediario. Y sobre la posible implicación de otros imputados, por ejemplo, la posible relación de Toro y Trasorras con intentos de infiltrarse en ETA por parte de la policía, pues hay bastantes dudas. Después de emitida esa frase tan contundente, hubo un medio desmentido de la Audiencia Nacional, donde se decía que tampoco pretendía Gómez Bermúdez ser tan categórico. Pero lo cierto es que se está cortando, quizá con demasiada rotundidad, precisamente a la única acusación, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, que ha presentado un escrito de acusación abierto, donde, entre otras cosas, sostiene que puede existir una implicación de ETA en los atentados. En fin,
un incidente que tampoco va más allá, en una semana que ha dado de sí bastante. Vamos a ver primero algo de lo que han sido las declaraciones periciales que hemos podido ver en estos días pasados. Los 29 procesados y a los numerosos testigos que han pasado ante el tribunal, esta semana arrancaba la fase pericial. Uno de los primeros en declarar era José Cabanillas, responsable de la UCI y la persona que en Díaz de Mera atribuyó la falsificación del informe que vinculaba a ETA con el 11M. Este perito insistía en que no existe tal conexión y en que los ejemplares del diario Gara que se encontraron a varios islamistas eran usados como mantel. Por lo demás, poco se ha podido sacar en claro de su testimonio, ya que se refería en todo momento a informes recopilatorios de lo aportado por otros cuerpos. Eso sí, a pesar de que 3 años después desconocemos qué fue lo que explotó en los trenes, Cabanillas y la gente que trabajaba con él dieron por hecho que era gomado seco. ¿Por qué aseguran ustedes en su informe que efectivamente lo encontrado en Mocejón, en la sustancia explosiva, es la misma que estalló en los trenes? Para aclarar este punto, el informe del que estamos hablando, el informe general parte primera, es una recopilación de todo el material de investigación. Sí. Señora, sí. Y entonces ustedes se limitan a reflejar en este caso lo que le dice los TEDAS. Sí, exactamente. Además es que se establece que está compuesto por 12 kilogramos de la misma sustancia explosiva, goma 2-eco, empleada en los atentados. Por lo tanto, en la medida, señor letrado, en que eso es un dato que toman de los TEDAS, eso es lo único que reflejan. Eso, como saben ustedes, la pericial de explosivo no se ha hecho todavía. Y es que una semana más las contradicciones han vuelto a ser las protagonistas del juicio del 11M. Escuchen cómo la misma perito se contradecía en torno a la validez del permiso de conducir del chino. Este es un documento, al parecer, falsificado. Sí. ¿Es correcto? Según el informe de documentoscopia, exactamente el informe 2004 de 034-1D, los compañeros de documentoscopia informaron a este respecto. ¿Y me puede explicar, señora, por qué en la anterior intervención suya, pregunta mía, antes del receso, precisamente en el folio 60.819, usted manifiesta que este documento era auténtico? ¿Esa contradicción a qué obedece, por favor? Pues posiblemente haya sido un error por un error en el manejo de la información. La misma gente reconocía que en su informe había 2 versiones diferentes sobre el ADN encontrado en unas ropas en las proximidades de la estación de Vicálvaro. En un primer momento se asegura que corresponde a Rifat Anwar y después a Mohamed Oulad Akcha. ¿Ustedes pusieron de manifiesto este error, dada su trascendencia? Pues no, porque no nos hemos dado cuenta de ello. No obstante, cuando yo se lo he preguntado, usted ha reaccionado muy rápidamente, como si... Porque letrada, tengo ahora mismo el papel delante. Contradicciones, errores, negligencias... Y es que estas tan solo han sido algunas de las declaraciones que cierran una semana en la que otros, como los altos mandos de la Guardia Civil de Asturias, ascendidos por el Partido Socialista, han preferido echar balones fuera. Aseguran sorprendentemente que se enteraban de todo por la prensa. Yo me he enterado de la UCO y de otras cosas, de que estuvo en Villabón, etc., por la prensa. Sí. Otra pregunta, señor letrado. Pues ya ven ustedes cómo estamos, contradicciones en cuanto a quién corresponde un perfil genético, contradicciones en cuanto a qué pasó con los explosivos asturianos, con mandos que dicen que se enteran por la prensa, y luego sobre todo un problema fundamental, y es que muchos de los informes periciales que se están ahora analizando son informes de carácter global de la investigación, donde una serie de señores, una serie de funcionarios policiales han cogido datos recopilados por otras unidades policiales y con ellos han compuesto un informe de investigación entregado al juez del Olmo. Claro, al presentarse como peritos ante la sala, se les empieza a preguntar por ciertos detalles y la respuesta es, pues no sé de dónde viene ese detalle porque eso lo averiguó o lo recopiló otra unidad policial. Vamos, que tirar balones fuera, pero en versión esta vez perito. Tenemos en este momento a José Luis Rodríguez Zapatero en la antena. Sí. Señor Rodríguez Zapatero, buenos días. Buenos días, por decir algo. Sí, bueno, nos gustaría saber cuál es su sentimiento, su sensación o su reflexión en este momento y cómo nos recomienda que nos enfrentemos con este drama. Bueno, la primera sensación, lógicamente, es pensar en las víctimas, en sus familias, en el dolor que van a sufrir y que todos tenemos
que acompañar con toda la intensidad y con toda la humanidad. En segundo lugar, pues lógicamente una reflexión clarísima, y es que ETA ha intentado intervenir en la campaña. Yo pediría a todos los ciudadanos que el domingo, como reacción a ETA, hubiera una masiva participación en las urnas. Y en tercer lugar, que la reacción de hoy de los partidos políticos fuera una reacción compartida, una reacción conjunta, una reacción donde nadie hiciera ninguna valoración política que pudiera dividir o enfrentar a los demócratas. Espero que así sea. Que también fue... Me dicen que tenemos ya una comparecencia. Ahí está el presidente del gobierno, es el Palacio de la Moncloa, y estas van a ser sus primeras palabras. Buenas tardes a todos. El 11 de marzo de 2004 ocupa ya su lugar en la historia de la infamia. Esta mañana en Madrid, los terroristas han hecho explotar varias bombas colocadas en trenes de cercanías que circulaban llenos de ciudadanos. En este momento de tristeza tan honda, mis primeras palabras son para las víctimas de estos incalificables atentados. Son ya más de un centenar de personas muertas y muchos más heridos. Cientos de familias a las que el luto les ha llegado hoy sin avisar. Miles que están viviendo horas de inquietud y de incertidumbre. Quiero decirles que siento como propia su terrible angustia. Quiero que sepan que en estas horas de dolor y de firmeza democrática, el Gobierno de la Nación está con todas ellas, como lo está la inmensa mayoría de los españoles. Y sé bien que hoy las palabras no bastan para consolar su dolor. Estamos y vamos a estar con todas ellas, para todo lo que necesiten, hoy y siempre. Y no olvidaremos lo que ha pasado. Estamos viviendo horas difíciles, pero también hemos tenido ocasión de apreciar cómo muchas personas anónimas han ofrecido lo mejor de sí mismas. La respuesta ciudadana está siendo excepcional. La colaboración espontánea para auxiliar a las víctimas, para trasladar heridos o para donar sangre ha sido digna del máximo reconocimiento. En nombre del Gobierno quiero expresar mi más profunda gratitud a todas esas personas. Igualmente quiero agradecer su trabajo abnegado a los miembros de los servicios de emergencia sanitaria, del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Municipal y fuerzas y cuerpos de seguridad, así como a las autoridades judiciales, locales, autonómicas y del Gobierno, por su eficacia y por su sentido de la responsabilidad y del deber. El Gobierno de la Nación ha tomado todas las medidas a su alcance para garantizar la seguridad de los ciudadanos y para restablecer los servicios públicos afectados. En colaboración con las instituciones de Madrid, se ha puesto en marcha el mecanismo de evacuación de heridos y de atención a las víctimas y a sus familiares. Por supuesto, las investigaciones policiales para perseguir a los asesinos han comenzado de inmediato. He informado a Su Majestad el Rey. He hablado con los líderes de los principales partidos políticos, así como con representantes de diferentes instituciones. Se han decretado 3 días de luto oficial como expresión pública del dolor que hoy compartimos todos los españoles de bien. He recibido muestras de solidaridad y de dolor de numerosos gobernantes de países aliados y amigos. En nombre del pueblo español, he agradecido esos testimonios y he recalcado la importancia de una lucha internacional firmemente determinada a derrotar el terrorismo. Los terroristas han querido provocar todo el daño posible. Se trata de un asesinato masivo que, como todo ataque terrorista, carece de cualquier justificación. Pero el terrorismo no es ciego. Han matado a muchas personas por el mero hecho
de ser españoles. Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han impedido varias veces que viviéramos esta tragedia. Hoy quiero expresar el más sólido respaldo del Gobierno a todos sus componentes y a los mandos de la lucha antiterrorista. Gracias a su espléndida tarea, los terroristas tienen su capacidad operativa más debilitada que nunca. Su instinto asesino y su voluntad de someter a España a sus dictados permanecen, sin embargo, trágicamente activos. Les derrotaremos. No tenga nadie ninguna duda. Lograremos acabar con la banda terrorista, con la fuerza del Estado de Derecho y con la unidad de todos los españoles. Acabaremos con ellos con leyes fuertes, con unas fuerzas de seguridad y con unos tribunales de justicia firmemente respaldados y decididamente resueltos a aplicar la ley. Los criminales que hoy han causado tantos muertos serán detenidos. Serán juzgados y condenados por tribunales que solo están sometidos al imperio de la ley. Cumplirán íntegramente sus condenas y no tendrán otro horizonte que el de ver amanecer todos los días entre los muros de prisión. Estamos del lado de las víctimas. Es a ellas a quienes hay que respaldar y a quienes debemos dar voz. Las familias de quienes hoy han sido asesinados contarán siempre con el apoyo y la ayuda del Gobierno y de las instituciones. Tendrán también el cariño de la inmensa mayoría de los españoles. Ninguna institución, ningún grupo social puede regatearles el reconocimiento y el respeto que merecerán siempre. Estamos del lado de la Constitución. Es el pacto de la inmensa mayoría de los españoles que garantiza las libertades y los derechos de todos. Es también el gran acuerdo sobre nuestro régimen político y es la expresión de nuestra España unida y plural. No vamos a cambiar de régimen ni porque los terroristas maten, ni para que dejen de matar. Por eso les digo a todos los españoles que no debemos aspirar a nada que no sea la completa derrota del terrorismo. La derrota completa y total. Su rendición sin condiciones de ninguna clase. No hay negociación posible ni deseable con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por toda la geografía de España. Y que nadie se llame a engaño. Solo con firmeza podremos lograr que acaben los atentados. Una firmeza que debe estar presente tanto en la propia lucha antiterrorista como en la rotunda oposición a los objetivos finales que los terroristas pretenden alcanzar. Para defender estas causas, el Gobierno pide a los españoles que se manifiesten mañana en las calles de toda España, bajo el lema «Con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo». Han sido convocadas manifestaciones en todas las ciudades españolas mañana viernes a las 7 de la tarde. Deseo que esas manifestaciones sean tan abrumadoras como el dolor que sentimos hoy, tan cívicas como el patriotismo que nos hace sentirnos solidarios con todos aquellos que sufren las consecuencias de la acción del terrorismo. Somos una gran nación. Somos una gran nación cuya soberanía reside en todos los españoles. Quien decide es el pueblo español. Y nunca permitiremos, no vamos a permitir nunca, que una minoría de fanáticos nos imponga nuestras decisiones sobre nuestro futuro nacional. Muchas gracias a todos por su atención y muy buenas tardes.
Apoyo a las víctimas, a sus familiares, dice que no se olvidará lo que ha pasado, que derrotaremos a la banda terrorista. Han sido palabras textuales del presidente del gobierno, que ha querido recordar que el país está con la Constitución y que no hay negociación posible, porque lo que hay que hacer es terminar con estos brutales asesinos. Han sido palabras del presidente del gobierno, que ha explicado cómo ha informado a su majestad el rey. Ha hablado con él por teléfono esta mañana, ha hablado también por teléfono con el resto de los líderes de los partidos políticos, ha recibido condolencias desde instituciones internacionales y ha recordado que se han decretado 3 días de luto oficial y que mañana a las 7 de la tarde hay convocadas manifestaciones en toda España con el lema de "con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo". Que ha supuesto una barbarie que ha afectado al pueblo de Madrid y que ha conmocionado a toda España. En este momento nuestra principal preocupación tiene que ser las víctimas, tienen que ser sus familiares e intentar aliviar tanto dolor. Tenemos que poner toda nuestra energía para darles consuelo y amor. Lo único que en estos momentos nos reconforta es comprobar cómo nuestros conciudadanos están dando un admirable testimonio de solidaridad y temple moral. Hoy más que nunca podemos sentirnos orgullosos de ser españoles. Las manifestaciones de esta tarde son una gran oportunidad para compartir el dolor y expresar nuestra firmeza frente a cualquier forma de terrorismo. Pido a todos los ciudadanos, más allá de las ideas de cada uno, independientemente de donde vivan, que acudan a las manifestaciones convocadas para esta tarde, que expresen la máxima firmeza con serenidad, que expresen el dolor, la solidaridad, el amor a las familias de las víctimas, que expresen los valores de nuestra convivencia, la libertad, la democracia, la paz. Quiero también desde aquí hacer un llamamiento a la unidad de todos los ciudadanos, a la unidad de todas las fuerzas políticas, a la unidad del país. Mantenernos unidos es la mejor respuesta ante la amenaza, ante el dolor y ante el desafío que ha representado esta barbarie. Tengo el convencimiento de que se producirá el descubrimiento de los culpables y que pagarán por el gobierno que informe con la mayor diligencia posible. Quiero expresar también mi confianza plena en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a comportarnos como un pueblo fuerte que permanece erguido frente a la infamia. Hagámoslo, pues, esta tarde, manifestándonos masivamente, y hagámoslo también el domingo, ejerciendo con libertad el derecho al voto. Estoy seguro de que como país vamos a saber afrontar estas nuevas amenazas que se ciernen sobre nosotros. El lunes, sin más demora, las fuerzas políticas deben ser convocadas a un esfuerzo unitario para plantarle cara con toda la determinación y resolución a los asesinos. En definitiva, consuelo y amor a las familias de las víctimas. Unidad, unidad, fortaleza, generosidad, determinación y confianza en el futuro de nuestro país, como ha demostrado en estas 24 horas todo el pueblo español. Sí, yo quería preguntarle si se considera usted informado por el Gobierno de las pistas que puedan haber surgido respecto de la autoría y si nos pudiera comentar las 2 conversaciones que tuvo con el presidente Aznar durante la jornada de ayer y saber si ha habido alguna en el día de hoy
Y, bueno, si tiene usted alguna hipótesis respecto a esa cuestión, la autoría. Para mí hoy lo más importante es el dolor y el consuelo a las víctimas. La unidad de todos. Eso es lo prioritario. El Gobierno debe informar a una sociedad que tiene derecho a conocer quiénes son los autores de esta barbarie. Eso no modifica en absoluto la respuesta que debemos de dar. Unidad, fortaleza, convivencia cívica y máximo cariño, cercanía, apoyo a todas las familias de las víctimas. La información que me ha facilitado el presidente del Gobierno responde a los dos momentos que vivimos ayer en cuanto a información pública. Ni añade ni quita nada de lo que se conoce públicamente. Y como ustedes recuerdan, hubo una información primera del Ministerio del Interior por la mañana, en una primera comparecencia, y posteriormente hubo otra información en la que habría otras posibilidades en la línea de investigación. Yo sé que hay muchos ciudadanos que quieren conocer los datos cuanto antes. Tienen derecho a ello. Espero que el Gobierno así lo lleve a término. ¿Cree usted, señor Zapatero, que el Gobierno en algún momento ha retenido alguna información de la que tenía? Y, por otro lado, si está usted satisfecho del comportamiento de los medios públicos respecto a la información que está dando, si puede mezclarse o no, usted tiene esa impresión, con campaña electoral encubierta. Gracias. Mire, no voy a hacer ninguna valoración que afecte ni a medios públicos ni a privados en este momento, porque creo sinceramente que lo que la ciudadanía quiere es ver la unidad, la determinación, la altura de miras y la responsabilidad de las grandes fuerzas políticas de este país. El Partido Socialista ha estado, está y estará a la altura de lo que quiere la ciudadanía. Quiere seriedad, quiere unidad, quiere compartir el dolor que hemos sufrido y quiere ver que el futuro se tiene que escribir con más unidad, con más determinación y, sin duda alguna, con una información que se comparta permanentemente por todas las fuerzas políticas. Eso es lo que quiere la ciudadanía y, desde luego, ese es mi compromiso. E insisto, no voy a hacer ninguna otra valoración en este momento sobre la secuencia de la información. Hoy es un día de luto, hoy es un día de dolor, hoy es un día de cercanía con las víctimas y sus familias, hoy es un día de respuesta democrática de todos los ciudadanos y me gustaría que todos los ciudadanos hoy en la calle fuéramos un solo español. Sí, yo quería preguntarle si después de todas las peticiones del Partido Socialista para que el presidente del Gobierno diera explicaciones sobre la participación española en la guerra de Irak, si se demostrara que es Al-Qaeda finalmente el autor de la masacre de ayer, ¿cree que el presidente del Gobierno debería dar alguna explicación o algo más? Gracias. No es este el momento para establecer consecuencias políticas de una u otra autoría del atentado de ayer. Tiempo habrá. Buenas tardes. Quería preguntarle, en esa propuesta que usted hace para el lunes 15 de marzo, convocar a todos los grupos políticos, no sé si tiene predeterminado algún formato de ese tipo de reunión y si su intención es que esa reunión sea consultiva, sea informativa, sea para conjuntar propuestas, para afrontar este... Mire, si yo hubiera sido presidente de gobierno de este país ayer, hubiera reunido a todos los grupos parlamentarios para dar y compartir información en directo, para intercambiar diálogo y para hacer una declaración conjunta ante el país de unidad, de fortaleza, de solidaridad con las víctimas
y de afrontar un rumbo conjunto ante un desafío que es de todos. Por tanto, sigo manteniendo esa idea y esa propuesta. Hoy nos vamos a manifestar juntos, y está bien. El domingo votamos, y debe haber la máxima participación, pero el lunes el dolor va a permanecer muy hondo en la conciencia de la sociedad española. El lunes el desafío que ha representado esta barbarie va a continuar, y no se puede perder ni un solo día, ni un solo día. El lunes valoraremos los resultados, se tendrán que tomar decisiones, pero para mí la más importante es que el lunes todas las fuerzas políticas se comprometan a un esfuerzo unitario y conjunto. Y creo que sería una idea enormemente positiva ante la sociedad española, ante el conjunto de la ciudadanía, ver cómo después de una contienda electoral que va a ser el domingo, al día siguiente todos los partidos políticos estamos unidos por la libertad, por la democracia, contra el terror y, desde luego, poniendo toda nuestra energía y compartiendo una estrategia y una dirección en este país. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Yo quería preguntarle por su opinión sobre la regularización que ha propuesto el Consejo de Ministros y la nacionalización por carta de naturaleza a los inmigrantes afectados que lo soliciten. Y, por otro lado, también saber qué muestras de solidaridad del exterior, de otros partidos socialistas del mundo han recibido y cómo las valoran. Gracias. Muy bien, en relación con lo primero estoy totalmente de acuerdo con la decisión que se ha tomado. Y, en segundo lugar, he de decir que hemos tenido muestras de solidaridad, yo creo que de todos los partidos socialistas que integran la Internacional Socialista y de muchos gobiernos, lógicamente, y desde aquí quiero agradecerlo públicamente. El dolor se ha sentido en todo el mundo, el dolor de Madrid, el dolor de España, se ha sentido en todo el mundo y hay un amplísimo proceso de solidaridad. Sí, yo le quería preguntar si, además de esta reunión que usted propone para el lunes, se ha barajado en algún momento una reunión del Pacto Antiterrorista, dada la gravedad del atentado de ayer. Y también quería preguntarle si cree que, una vez que no se descarta ninguna hipótesis, si cree que el lema de la manifestación de esta tarde es correcto. Gracias. Me hubiera sido conveniente quizá reunir el pacto antiterrorista. Tampoco voy a hacer de eso una cuestión de crítica ni de análisis. Quizá hubiera sido conveniente. Yo no doy mucha importancia a los lemas. El lema va a ser el corazón y el sentimiento de la gente en la manifestación. El dolor, la solidaridad, la fuerza, las convicciones. Ese va a ser el lema que va a haber en la manifestación. Muchas gracias. Desde el mismo momento de que se produjeron los atentados, el Gobierno ha dado toda la información de que dispone. Y dicho, y digo, toda la información de que dispone. Y el ministro del Interior compareció ayer en varias ocasiones para dar cuenta de ello. El Gobierno informó y valoró de inmediato los muchos indicios que, como hipótesis lógica, apuntan o pueden apuntar a la autoría de la banda terrorista bien conocida en nuestro país.
dinitrotolueno. Entonces, en este caso, puede que haya otra carga explosiva. Y ya empiezo yo a dudar yo de qué. Que sí, como que no, que no, que sí. Yo creo que es todavía muy pronto para... No estamos diciendo que sea muy pronto, muy lento, pero vamos a decir lo que aparece, coño. No, lo que aparece estamos es un pico, aparece un pico, a ese tiempo de retención que tiene un 46. ¿Un 46 qué es? Nitroglicerina. No, joder, vamos a ver, que el 46 no es ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. El nitrato de butilo es un componente que no pertenece al titadín, solo es exclusivo de la goma 2 seco. La goma 2 seco. Yo no tengo ningún estudio de explosión por goma 2 seco en mi laboratorio de la Guardia Civil. Bien, al parecer de las 23 muestras de los focos de explosión se han detectado restos en escasas magnitudes de talato de dibutilo en 22 muestras. Correcto. ¿Es así? Sí. Puede asimilar esto, aunque sabemos que los explosivos tienen talato, no podríamos decir que este talato proviene del explosivo, prácticamente aunque lo escribiéramos a la vez. No es específico. Porque es que son ubicuos. Eso no es decir, puede...
García, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de marzo, tiene la palabra. Sí, con la venia, señor presidente. Vamos a ver, señor Zúñiga. Antes, cuando le han preguntado por lo que el Ministerio Fiscal ha denominado chicos de ETA, en referencia a 2 terroristas de ETA. Bien, sin preámbulo, señor letrado. Sí, ha hablado usted del teléfono que Antonio Toro le pasó a Trasorras y Carmen Toro. Dígame, ¿qué persona concreta proporcionó ese teléfono a Antonio Toro? Hombre, yo no sé quién es la persona que atribuyó el teléfono. Yo he dicho una cosa para que se investigue. ¿Me entiende usted? Yo lo que quería es que se investigue. Todo el mundo hablaba de la verdad. Pues queríamos saber la verdad todos. Pues vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Y quería que se investigue. Por eso le dije al tiempo, pero yo no sé ni de ETA ni de nada, porque de verdad que yo no tengo ni idea de este mundo, ¿me entiende? Yo el único mundo que tenía es hachís, fiestas, discotecas, y cuando me enteré de una cosa tan fea, pues avisé a la Guardia Civil. ¿Qué tipo de delitos cometía el grupo de Jamal Hamidán y Rachid Aglif? Hombre, aquí eran delitos de contra la salud pública, hachís y porros. Es decir, que era Rachid Aglif, ¿usted le consideraba un radical islámico o un delincuente común? Mira, Rachid Aglif... La opinión del procesado a esos efectos, tal como ha sido formulada la pregunta, es irrelevante. No. Cometía... Usted la formula de forma que es excluyente, es alternativa, o una cosa u otra, ¿sí? No ha lugar a la pregunta. ¿Usted consideraba a Rachid Aglif un radical islámico? Mira, Rachid Aglif, yo estaba trabajando en discoteca, y ese señor venía de discoteca a verme muchas veces, me llamaba para entrar gratis por la copa. Si eso de este lo ves a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, ¿cómo salía de la discoteca? Mira, salía, ¿cómo le voy a decir? Borracho, pedo, discoteca, pastillado, cocaminado. ¿Cómo voy a saber yo ese tío que es un radical islamista? Si es más fiestero que yo. ¿Y Jamal Hamidán era un radical islamista? Eso lo supe después del 11 de marzo. ¿Usted supo si Jamal Hamidán viajaba dentro de su negocio de hachís? Hombre, eso lo supe después del 11 de marzo. No sabemos lo que le va a preguntar, deje que le pregunte. No, ya me ha preguntado. ¿Si viajaba dónde? ¿Usted sabe si Jamal Hamidán viajaba muchas veces o continuamente al País Vasco? Sí, porque me lo dijo el Lotfi, que viajaba mucho allí, que había no sé qué pasó con un problema de una deuda de uno, y ahí yo no quiero entrar a dar detalles porque ya no voy a poder colaborar con... había un problema con una persona que le entregó una cosa y lo solucionó con él ahí y tal. Sí, que vendía hachís en San Sebastián en todos lados. ¿Usted sabe si alguien protegía a Jamal Hamidán en ese tráfico con hachís en el País Vasco? Hombre, yo sé que avisé de los explosivos y nada más. Yo no sé de hachís, pues ya sabe usted que la policía cuando escucha hachís, pues no sabía los en teléfonos. Si sabían que traficaba, si no, ¿por qué me van a pinchar el teléfono? ¿Sabía usted si Jamal Hamidán compartía uno de sus teléfonos móviles con alguna otra persona? ¿Cómo? Si sabía usted si Jamal Hamidán compartía uno de sus teléfonos móviles con otra persona. No sé, es que yo desconozco cómo ese tío funciona, y yo sí que conozco era al Lotfi, por eso lo presenta a los asturianos. ¿Conoce usted si Jamal Hamidán a finales de 2003 participó en un ajuste de cuentas por temas de droga en un bar en Bilbao? Hombre, eso yo lo supe, y que había un problema de deuda por el Lotfi, que me lo dijo, porque a su vez ese dinero era del Lotfi, que le estaban presionando sus jefes de Marbella para que pague el dinero al Lotfi, y a su vez a sus jefes, porque le estaban presionando. ¿Y qué es lo que ocurrió exactamente en ese bar en Bilbao? Hombre, yo no sé, yo estaba en Madrid. ¿Usted sabe en qué momento conocieron Antonio Toro y Suárez Trasorras a Jamal Hamidán? Eso es lo que quiero saber, porque yo no les he presentado en ningún momento así presentación para que compren explosivos ni nada, porque se conocían muchos marroquíes en Madrid y esta gente venía a Madrid. Y iban de fiesta, iban de discoteca en discoteca, y ahí las discotecas valen para conocerse. Y conoce uno, otro, yo me he despistado, ¿me entiendes? Yo no sé, no lo he presentado personalmente a nadie. Lo que es presentar a Jamal Hamidán a esta gente para que compre explosivos, en ningún momento. Lo único que sabía que era la deuda de hachís. ¿Sabe usted dónde adquirieron Jamal Hamidán y su gente las armas que aparecieron posteriormente en el piso de Leganés? En ningún momento, señoría. Pues no. ¿Usted en qué momento llevó a la Guardia Civil hasta el domicilio del chino en la calle Villalobos? Después del atentado, cuando me he enterado. ¿Sabe usted? ¿Pudo ser el 18 de marzo?
Es que yo me acuerdo que me fui con ellos en el coche, me llevaron en el coche, me dijeron dónde, no sé qué, dejé más o menos la calle porque Lotfi me había dicho más o menos dónde y me fui, porque un día me fui con Lotfi ahí a ver un amigo suyo, no sé qué, el tema de Fascis también. ¿Qué indicaciones concretas dio a la Guardia Civil sobre ese domicilio en la calle Villalobos? Que vivía ahí, que conozco, lo único que conocía era de esto. Si hubiera conocido Morata Tajonia o Leganés, le hubiera dicho lo mismo. La única casa que yo sabía que vivía era esa. ¿Usted cómo supo y cuándo supo que Antonio Toro y Suárez Trasorras eran también confidentes? Hombre, eso lo supe después cuando me visitaron en la cárcel los guardias civiles, que me dijeron que esta gente era confidente, pero yo no lo sabía. ¿Alguien le ha presionado en algún momento para que no declarara que había venido avisando a la Guardia Civil de todas estas cosas que nos ha contado? Hombre, claro, si el día 12 de marzo han venido 3 guardias civiles me han citado por teléfono, estaba sentado, de repente me dice, joder, como si llega a ser moros no se va a quedar ninguno, Digo, joder, esos moros. En un momento no sabía nada. En ese momento me ha dado la impresión, porque al hablar con ella, porque yo no soy ningún tonto tampoco, me ha dado la impresión de que ellos sabían algo. Si ellos, yo le he avisado de los mismos explosivos, de los mismos tíos, de las mismas del hachís tráficos, pues, ellos más o menos sabían algo. Entonces estaban preguntando que si sabe tal. Entonces, espérate, vamos a investigar a ver qué es lo que hay, y que si me entero de algo ya los diré. Pero me presionaron después, el día del 6 de marzo, cuando han visto que sabía yo muchísimo, han dicho que va, le vamos a quitar de aquí, que se vaya de Marruecos, que se vaya de España. Entonces me mandaron al señor Mario me dijo en una conversación que está grabada por el Audico, me dijo, vente a mi casa que me urge. Vente a mi casa que urge por ti, por tu bien. Consta en las declaraciones del Audico, grabaciones. Y me fui a su casa y me dijo, bueno, vas a tener, mira, que acabas de hablar con el jefe del AUCO, que me ha dicho que te vayas de España, que no sé qué, que te van a meter en la cárcel por algunas movidas. Y no me dijo el del atentado, claro, me dijo que si tú no tal, que te van a meter en la cárcel. Entonces pues ahí dije que yo no he hecho nada y yo no voy a ir a ningún lado. Y yo no tengo nada que temer para irme a ningún lado. Y cuando me llamaron me fui, porque no tenía nada que esconder, al revés, le estaba ayudando. ¿Cómo voy a pensar que yo iba a ser detenido en una cosa que yo he hecho el trabajo sucio para evitarlo? He hecho el trabajo sucio, el trabajo más peligroso lo ha hecho ese señor que está procesado ahora mismo aquí. A que los españoles muchos le llaman que ese chivato, que ese tal. Ese chivato ha avisado para que no matan a vuestros paisanos. ¿En algún momento alguien de la policía o de la Guardia Civil le indicó lo que tenía que decir o lo que no tenía que decir al juez? En ese momento, el día 16 de marzo, como han visto que no me iba, como han visto que yo no voy a ningún lado, han cogido y han dicho, vamos a ver, a este tío, ¿qué hacemos con él? Y entonces ya empecé a sospechar y empecé a llevarme chicas al lado mío para que si me pasa algo, que maten a todo el mundo. Porque no soy tonto. Digo, algo pasa aquí raro que yo no ¿me entiendes? Ya empezaba Mario a decirme esas cosas y yo me empecé a mosquearme. Me mosqueé tanto, pues entonces ahí en ese momento, el 19 de marzo, me llaman, estaba de fiesta el día anterior en Alcorcón, no me acuerdo, estaba en una discoteca que se llama Jo. Terminé a las 6 de la mañana y me fui con Cristina a la casa de Lotfi. Tenía que estar al lado de Lotfi para hablar del tema, a ver cómo funciona esto y tal, y a ver qué me decía. Y en ese momento, cuando el día 17, el 19, me llaman, me dicen que tenemos que quedar otra vez a vernos, pues yo acudí. Si yo hubiera pensado que me van a detener, cojo, le digo, oiga, a los terroristas, y llamo después a mi familia, le digo, oiga, que voy a ser detenido, cuidado, tal. No sabía nada de esto. ¿Cómo voy a pensar que yo voy a estar detenido por una cosa que no ha hecho, sino que avisé para que no pasara? Y en ese momento, pues normal, me detuvieron, me dijeron que no diga, que tranquilo y tal, se me echaron encima. Quiero dejar claro aquí, a esta sala, que ni me pegaron, ni me insultaron, ni me dieron de comer, me dieron de fumar en la comisaría. Y yo no voy a decir que la policía me ha tratado, porque luego a mí se portaron bien conmigo, porque sabían que había avisado. ¿Cómo me van a pegar a mí? A mí no me tocaron, a mí al revés, me trataron muy bien. Y entonces en la comisaría estaba enfrente el señor Víctor en la interrogación, y ya me habían dicho en la comisaría de Guzmán el Bueno que no dijera nada ni de la muestra, ni de detonador, ni de... ¿Quién le dice eso?
En la Guardia Civil. ¿Pero quién de la Guardia Civil? Uno que yo lo conozco perfectamente. Que lo conoce, pero sí, no sabe sí, quién sí, es. sí, no, se llama, le dice que se llama Rafa, pero lo conozco perfectamente, y Víctor. Rafa. Sí. Y que no dijera nada a nadie, ni a la policía, ni a nadie, que yo había avisado unos meses antes. Ni hablara de la muestra, ni hablara de nada. Tú siempre hachís, que tú solo hablas de hachís, que no sabes nada de esta gente, que nunca hablas de la muestra porque si no te vas a comer los 200 muertos. Con esas palabras que los tengo grabadas desde el día este. No digas nada de la muestra si no te vas a comer los 200 muertos. Y llevas razón porque me lo estoy comiendo. Una última pregunta. Cuando a usted le entregan la muestra de explosivos y usted se la lleva después a la Guardia Civil, ¿en qué tipo de recipiente se encontraba esa muestra? En una bolsa. Me dio el traso, reservó el maletero y me dio una bolsa porque yo le había dicho antes que quería la muestra para enseñársela a los colegas mafiosos, malos. Bueno, no hay más preguntas. Gracias, la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Sí, con la venia de la sala. ¿Qué negocios y actividades tenía Jamal Al-Midán, el chino, en el País Vasco? ¿Sabe usted? ¿Perdón? Hombre, no he oído la pregunta. Sí. ¿Qué negocios o actividades tenía Jamal Al-Midán? Ya lo he dicho, que vendía hachís. Otra pregunta, por favor. Lo sabe todo Madrid que vendía hachís. ¿Qué sabe del asesinato de Graña? ¿Cómo? Y si sabe algo del asesinato de Graña. Explique a qué se refiere la señora letrada. Yo no sé de qué me está hablando. ¿No sabe de lo que está hablando? Otra pregunta. Vale. ¿Le dio la UCO órdenes de tapar al chino? ¿Cómo? ¿Le dio la UCO órdenes de tapar al chino? Que si le dio la UCO órdenes de tapar, de ocultar, de proteger al chino. O sea, que ellos me dieron... No, yo no quiero... Los de la UCO siempre se mostraron interesados en investigar a esta gente, porque subimos a Asturias, los tres, yo y me alquilaron un coche y me fui y me dijeron, bueno, tenemos que subir a Asturias a identificar a esta gente. Me subí con una cámara, había unas chicas que también llevaban unas cámaras, y estuvimos yo y mi tío, y estuvimos ahí para que se identifique a esta gente, para que no vendan ni un gramo, claro, yo avisé para que no vendan ni un gramo, y en este momento ellos están interesados. Yo no estoy diciendo que la UCO son culpables del atentado ni nada. Lo que pasa es que aquí hay una gran negligencia que no es por mi parte, porque yo he cumplido mi misión, ¿me entiende? Otra pregunta. Sí, ¿tuvo usted relación en la prisión de Villabona, en Asturias, con Jesús María Echevarría Garaycoechea? ¿Qué? Que si conoció a Jesús María Echevarría Garaycoechea en Villabona, en la prisión. Hombre, y es que ahora por nombres no sé quién es este Gorigachía ese. No lo conoce. Que no. ¿Qué cantidad de explosivos podía estar ofreciendo para su venta el señor Toro? ¿Cuál era el máximo? Lo ha dicho varias veces. Que ¿cuál era el máximo de explosivos que solía ofrecer Toro para su venta? Hombre, 150 para arriba. No me lo ha dicho Toro, que sepáis aquí que el único... Que sí, que ya le he explicado que no se lo he dicho. La única todo, persona que... Usted ha dicho aquí que tras el atentado del 11M empezó a preguntar a quién preguntó y qué averiguó después. Lo ha contestado, esa pregunta es genérica, no procede. ¿Cuántas visitas tuvo usted en la cárcel de la UCO? 2. Escribió usted una carta a Mercedes Gallizo donde... En la cárcel se entiende que por estos hechos. Sí, por estos Hombre, hechos. No, los hechos de anteriormente... Continúa, señora letrada. Sí, escribió usted una carta a Mercedes Gallizo donde le recuerda que tiene pruebas y testigos para demostrar las visitas y las presiones que tuvo. Claro que sí, pues estaba el educador, estaban los funcionarios ahí, estaban todos. Claro, me ofrecieron ahí un despachillo y se metieron a los tres y me dijeron que cuidado, cuando el del Olmo dice, cuidado aquí, al loro todo. El del Olmo dice que vinieron a hablar conmigo sobre el tráfico de explosivos. Si yo había avisado antes, ¿qué le voy a decir más? Si yo había dicho todo. ¿Qué más quieren que le diga? Antes de seguir, estas visitas de miembros de la UCO se producen a solas con usted. Sí. Sin abogado. No, sin abogado, sin nada. Continúe, señora letrada. Vamos a ver, usted está acusado por colaboración en acto terrorista y para recibir personas ajenas a su familia se necesita un permiso especial de la Audiencia Nacional. ¿Quién autorizó esas visitas? Yo creo que ¿Por orden de quién fueron? Eso es lo que ha dicho En el presupuesto no es exactamente así, pero en fin, continúe. Bueno, ¿quién autorizó esas visitas? No lo sé, yo soy un preso, yo soy un tonto que metió en la cárcel y yo estaba ahí que no sabía ni qué pasa. ¿Las entrevistas dónde se realizaron? ¿En la cárcel? ¿En algún despacho? En el despacho un despacho ahí camuflado. Los miembros de la UCO le aseguraron que como recompensa iba a recibir usted la nacionalidad y un piso. No, el piso, que es la celda donde estoy, 203 en Soto del Real, y la nacionalidad que ahora todo el mundo conoce mi nacionalidad, fíjate.
Eso es lo que he conseguido. No hay más preguntas, señoría. Nuevamente, con su venia, señoría. Dígame una cosa, en cuanto usted ha mencionado antes que le presentó que les dijo que no le compraran a Yamal Ahmidan porque Lofty se lo podía dejar más barato. Yo no he oído eso, señor letrado. Sabrá más ese letrado en colaboración con Banda Armada que yo no sé nada. Ese señor sabe mucho más que yo. Bien, continuamos con la pregunta, señoría. ¿Usted tiene alguna explicación para que el señor Suárez Trajorra haya declarado que usted estaba... Perdón, señor letrado. Sí. Es que ahora he captado por dónde va. Ni se le ocurra volver a hacer eso. ¿Me ha entendido? Ni se le ocurra. No, yo no decía nada. Sí. Se interrumpe la sesión hasta las 4 de la tarde. Gracias, señoría. No vamos a decir que la instrucción se haya realizado de una forma dirigida, en una concreta orientación. Ya vimos, y las pruebas nos lo han puesto de manifiesto, que en un primer momento se plantearon todas las posibles opciones y que a partir del día 13 se cierra una determinada línea de investigación. Pero sí es cierto, y así lo entendemos, que el secreto de sumario, que seguramente se decretó para llevar a cabo una serena investigación, al final terminó prostituyéndose y terminó aportando dosis de insatisfacción a la sociedad. Le faltó serenidad a la sociedad porque el secreto de sumario al final no se convirtió en secreto de sumario, dadas las continuas filtraciones que se producían. Ignoramos de dónde venían esas filtraciones, pero entendemos que hubiera sido deseable haber levantado el secreto de sumario con anterioridad para que la sociedad, el ataque que había recibido a la sociedad, hubiera sido mucho más transparente y hubiéramos tenido todas las informaciones que se estaban realizando en el sumario. Y esta forma de instruir ha afectado a dos elementos que entendemos capitales. Afectó a los restos de los focos. No podemos referirnos a que afectara a los trenes porque, de forma incomprensible para este letrado, antes de que terminara la instrucción, los trenes ya habían sido destruidos. Antes de que terminara la instrucción, no teníamos los elementos físicos para poder continuar la investigación. Y así se ve en la última de las periciales, que entendemos que es una pericial muy importante, la pericial final, la pericial conjunta entre Guardia Civil y Policía, donde ni siquiera pueden acceder a los trenes y tienen que trabajar sobre fotografías. No creemos que hubiera sido tan complicado haber dejado los trenes para poder terminar la investigación. Una vez que hubiéramos terminado la instrucción, pues parece que no hubiera sido necesario. Pero antes de terminar la investigación, ¿qué prisas hubo en destruir los trenes? Y esto evidentemente ha afectado a la falta de elementos de los focos. ¿Por qué no se sacaron o por qué? Tengo que decir que por qué no se sacaron, porque no se nos han mostrado muestras de la chapa, por qué no se cortaron chapas, incluso no sabemos si se hizo o no se hizo, pero lo que sí es cierto es que nadie ha puesto de manifiesto que se cortaran restos de las chapas de los trenes justamente donde habían explosionado las mochilas. Y efectivamente, esta forma de instruir ha afectado y muy seriamente a los explosivos. Los explosivos que para bien o para mal, desde una postura a otra postura, han preocupado a la sociedad y eran un elemento esencial dentro de la instrucción de la causa. Yo creo que a la sociedad no le ha interesado tanto lo que explotó en la mochila, lo que explotó en Leganés, pero sí le ha interesado saber exactamente qué es lo que explotó en cada uno de los vagones. Y creemos que aquí es donde, de una forma más estrepitosa, ha naufragado la investigación, ha naufragado la instrucción. 3 años negándose a realizar nuevos análisis. 3 años aceptando la endeblez de unos análisis como los que hemos visto en esta sala.
3 años para esperar a que en la fase intermedia el órgano que tiene que juzgar, asumiendo las peticiones de las partes, ordene unos análisis de los explosivos, unos análisis exhaustivos, que eran los que tenían que haberse realizado con anterioridad. No entendemos que durante 3 años nos hayamos conformado con unos análisis realizados en las primeras horas, unos análisis donde únicamente se nos decía que había componentes de dinamita. ¿Qué componentes de dinamita había? Si se dice que hay componentes de dinamita, es que se saben cuáles son los componentes de dinamita. La realización de esos análisis hubiera evitado muchísimos dimes y diretes sobre lo que está pasando en la instrucción. Y insisto, hubiera aportado más serenidad a lo que ha sucedido después del 11 de marzo. No es aceptable, y no lo aceptamos, las explicaciones que da la jefa del laboratorio TEDAS, que si nadie le preguntó cuáles eran los componentes, que si no quería liar a los miembros de la unidad, pero válgame Dios, si los miembros de la unidad son TEDAS, si de lo que saben los TEDAS es de explosivos, ¿cómo se les va a liar a los TEDAS diciendo cuáles son los componentes? Y por último, no podemos aceptar que durante 15 días, que nos dijo aquí, o al menos así le entendió este letrado, estuvo realizando análisis de los explosivos, de los restos, y sea incapaz de decir cuáles son los componentes de las dinamitas que ella decía que había en esos restos. También es cierto, y es opinión de este letrado, que únicamente la composición de las dinamitas no nos habría acreditado una concreta autoría. Hubiera sido un indicio fuerte, un indicio racional, pero no hubiera acreditado únicamente la autoría. Utilizando un símil cinematográfico, hubiéramos necesitado, además, la mano que mecía la cuna. Es absolutamente censurable la escasez de muestras de los focos que se les proporcionaron a los peritos. ¿Dónde están, por ejemplo, por qué no se le entregaron los casi 39 clavos que aparecen en el informe de metralla de uno de los focos de Atocha? ¿Dónde están? ¿Por qué no se les dan para que se los analicen? Nos parece censurable que el agua y el acetona, si la jefe del laboratorio TEDAS no es capaz de decir en sus informes cuáles fueron los componentes de la dinamita, nos parece censurable que se hayan eliminado los restos, evitando así que se pudiera saber realmente cuáles eran los elementos en disolución en el agua y en la acetona. Y igualmente nos parece censurable, pero bueno, es una opinión, que el desarrollo de la pericia demostró en ciertos peritos, en algunos peritos, una no disimulada intención de apuntalar una idea preconcebida. Y nos referimos a la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración que quedó en una mera ideación, una mera ideación sobre el papel que los peritos que lo propugnaban no quisieron probar. Y decimos que no lo quisieron probar porque los otros peritos designados por el tribunal sí solicitaron que se realizaran análisis sobre el aire, sobre la habitación donde habían estado los elementos que se les habían entregado para el análisis. Y el jefe de la pericia se negó a realizar esa comprobación. Por lo tanto, es una mera ideación. Pero es que además es una mera ideación que dados los hechos en los que se sustenta, creemos que no es racional. Si hay una contaminación, tienen que estar juntos los elementos contaminantes y el contaminado. Pero la jefe del laboratorio de los TEDAS, y tampoco entendió mal este letrado, nos dijo que los explosivos no se guardaban ahí. Con toda lógica, los explosivos en la unidad TEDAS se guardan en los minipol de la unidad. No se guardan en la misma habitación de los vestigios judiciales o los restos del laboratorio. Por lo tanto, mal se podía contaminar si no estaban juntos. Ya no son los 5 metros de la habitación, sino que son bastantes más metros, sino son kilómetros. No es racional tampoco, y ayer se dijo aquí, que una bolsa, 2 bolsas, 3 bolsas, una caja y un armario. Y tenemos partículas que vagan por el aire de esa sala tiene que ser absolutamente irrespirable, que vagan y que van a depositarse a través de una bolsa, otra bolsa, una caja y un armario, casualmente al polvo absorbente. Este polvo tenía que ser utilizado por los fabricantes de ciertos productos que se anuncian en la televisión y que su publicidad es de la gran absorción, porque es lo que más absorbe en el mundo. Y no nos parece racional, y esta racionalidad todavía se reduce mucho más,
dado que tenemos que recordar que el DNT permanece en estado sólido hasta casi los 60 grados, y esto lo aportamos nosotros, se evapora a partir de los 270 grados, y la nitroglicerina, cuando se quiere convertir en gas, resulta que ya ha explotado. Malamente se puede dar esta contaminación. Pero es que la teoría de la contaminación no trata de explicarnos qué es lo que explotó en cada uno de los focos. La teoría de la contaminación lo único que trata es de eliminar un elemento que no debería aparecer según una idea preconcebida. Por eso, en la muestra M1, y así se puso en manifiesto en el desarrollo de la pericia, se le llegaron a realizar hasta 8 pruebas, porque no se creía lo que estaba saliendo, porque no se esperaba que se encontrara ese elemento que se encontró en la muestra M1. Y por eso fueron la reiteración de pruebas. Nos pareció muy sugestiva, por otro lado, la versión, la tesis que mantuvo ayer el letrado que nos precedió en el uso de la palabra, de que la contaminación se produce por los propios restos de los explosivos almacenados en la bolsa y en el armario. Por lo demás, no tenemos ningún empacho en decir que en el resto de los sitios donde se encontraron explosivos, Leganés, Mocejón, incluso en la Cangú, se encontró goma 2 eco. Incluso en la Cangú, a pesar de que esta furgoneta levanta muchas suspicacias centradas, a juicio de este letrado, en la falta de determinación por los perros especializados en los explosivos, no ya solo lo que había en el cajón, en el asiento del copiloto, sino incluso en la parte de atrás donde debieron ir las mochilas. Suspicacias por las manifestaciones que realizó el testigo señor Sánchez Manzano, donde nos habla de 2 empleados de una fábrica que son llamados, comparecen, manifiestan que los cartuchos, los detonadores son de su fábrica, pero que ni sabemos quiénes son esas personas, ni nunca se les ha tomado declaración, ni sabemos dónde constan lo que dijera. Parece que la transmisión oral ha vuelto a nuestra sociedad como elemento fundamental de plasmación de las informaciones. Y dejamos los explosivos. Dejamos los explosivos para referirnos a otro elemento que siempre ha planeado en la instrucción, fuera de la instrucción y, por supuesto, ha planeado aquí en las sesiones del juicio oral. Las pruebas que se han practicado en el acto del juicio oral, tributarias unas de las pruebas, de los informes que se realizaron en la instrucción, y otras no tributarias, porque fueron la primera vez que se desarrollaban, como las testificales de los miembros de la organización terrorista ETA y del testigo Benasmail, no han acreditado que la organización terrorista ETA tuviera hoy una participación en los hechos que hemos juzgado. Y siendo eso así, pues no lo podemos negar, no hemos encontrado pruebas para decirlo, en este estado decimos de los hechos, no dejamos de manifestar la extrañeza que nos ha causado la multiplicación de esfuerzos que se han realizado en la instrucción para acreditar un hecho negativo. Es la primera vez que nos encontramos con que en la instrucción se dedica parte de su esfuerzo a expulsar la posible responsabilidad de alguien de la que la propia instrucción, según parece, no revelaba ningún tipo de indicio de su participación. Como hemos dicho antes, a partir del día 13, la vía de investigación de ETA queda paralizada. Ni siquiera los análisis de los explosivos estaban realizados de tal forma que se pudiera decir que el explosivo que utiliza habitualmente la organización terrorista ETA era lo utilizado. Entonces nos preguntamos, ¿qué necesidad, qué interés procesal ha existido para que se acreditara un hecho negativo? No lo encontramos. Si del proceso no había, ¿por qué se ha hecho? ¿Por qué ese interés? Creemos que nos hemos rendido a lo extraprocesal. Y esta misma extrañeza la sentimos de la cantidad de informes que se han elaborado, que se han solicitado únicamente para acreditar la fundamentación ideológica de unos grupos islámicos radicales. Es cierto, este letrado lleva muchísimos años haciendo juicios por atentados de la organización terrorista ETA, participando en instrucciones. No he encontrado en un solo atentado de los realizados por ETA, por Grapo, en su día por FRAP, que se hubiera hecho un solo informe para saber cuál es la base ideológica de un terrorismo anticapitalista o de un terrorismo separatista.
Nunca se ha hecho. Quizá a lo mejor tenemos que empezar a hacerlo a partir de ahora. Y tendremos que pedir todos los informes de inteligencia que hay en los macrojuicios para que todos sepamos realmente lo que son las organizaciones terroristas, digamos, autóctonas de nuestro país. Y sepamos cuál es la base ideológica a través de la que partan. Este mismo esfuerzo, y también tenemos que mostrar nuestra extrañeza, se ha realizado para algo que yo creo que es una verdadera equivocación. Se ha buscado hasta el final cuál es la justificación de los acusados para cometer un atentado. Tampoco es la práctica habitual dentro de la Audiencia Nacional que en las instituciones se busque cuál es la justificación de por qué Grapo, FRAP y actualmente ETA matan. En las calificaciones que presentamos, casi como fórmula de estilo, pero que todos sabemos qué es lo que significa, se dice: organización terrorista que busca subvertir el orden constitucional. Aquí no. Aquí la orientación de la instrucción ha sido completamente distinta. Ha habido un verdadero interés en buscar la última justificación de unos terroristas para atentar, para matar. Y claro, hemos terminado en la política. Hemos expulsado al derecho en esa parte, en la instrucción, y hemos terminado hablando de política. Y sinceramente creo, como he dicho antes, que le hemos hecho el caldo gordo a los terroristas y no ha sido acertado. Ha polarizado nuevamente a nuestra sociedad. Hay grandes ausentes en este juicio y no sabemos quiénes son. Hay muchos elementos, ahí se pusieron de manifiesto, que tienden a que aquí faltan personas. Incluso el excelentísimo fiscal jefe lo decía en su informe: si ETA hubiera tenido que hacerlo, hubiera tenido que necesitar a todos sus comandos. Bueno, pues evidentemente todos los comandos de ETA no son mucho más que todas las personas que tenemos aquí. Faltan personas y la investigación tiene que continuar. La Asociación de Víctimas del Terrorismo no se conforma con lo que ha pasado en estas sesiones. Tenemos, y creo que la sociedad tiene que llegar a saber quiénes fueron las personas que realmente estuvieron detrás de la ideación y del desarrollo y de la ejecución completa de los atentados que supusieron la muerte de 192 ciudadanos españoles, de personas que estaban en España, y de los 1.841 heridos reconocidos. Y al hilo de esta afirmación de que faltan personas, sí queremos dejar claro una cuestión que nos ha sorprendido y se nos ha trasladado respecto de nuestro escrito de acusación, que la Asociación de Víctimas del Terrorismo montaba una teoría de la conspiración y que acusaba a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de estar detrás en alguna forma de los atentados. No. Si ha sido una interpretación, creemos que ha sido una interpretación interesada. También puede ser que este letrado no se haya sabido explicar con el bolígrafo, pero sí lo vamos a decir con la palabra. La Asociación de Víctimas del Terrorismo y este letrado no piensan que en ninguna de las fases del atentado estuvieran detrás los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las pruebas que se han practicado no conducen hoy por hoy a ello. Si es cierto, por el contrario, que se nos queda un pozo, una sombra de cuál ha sido el trabajo realizado con los confidentes, con los colaboradores de la policía. Nos decía el último representante del Ministerio Fiscal que es necesario regular esa figura, darle un estatus. Compartimos esa opinión. No es posible la ligereza, la falta de cuidado, la que entendemos que se han tratado las informaciones que, interesadas, no interesadas, pero que parece que algo tenían que decir respecto de lo que estaba ocurriendo. Ahí están las informaciones sobre las personas que querían vender explosivos, los 150 kilos, las personas que decían que habían personas que estaban buscando mártires y no para llevarlos a Afganistán, ni a Chechenia, ni a Bosnia. Las informaciones que se escuchaban en la grabación de la conversación telefónica entre Rafa Fuller y su agente controlador, diciendo cuál era la casa de Yamal Amidán, a qué hora se levantaba, muchísimo más datos, y escuchando a la agente controlador decir: dame el teléfono nada más. Parece que se ha tratado con mucha ligereza. Aquí en el juicio se produjo
una manifestación, y queremos ponerla de relieve porque es una de las dudas que más una de las cosas que más le llamó la atención a este letrado, las manifestaciones que realizó el Policía Municipal respecto a la mochila que se explotó en la estación del Pozo. Lo recordamos porque la verdad es que nos impactó. Este testigo manifiesta que la mochila que se explotó en el Pozo, cuando él la encuentra, que le llama la atención, es la única mochila que le llama la atención dentro de todo un vagón, pero le llama la atención, que cuando él abre encuentra un recipiente de plástico plastificado de color naranja. Bien, la saca con la forma trémula que nos relató y la deposita en el andén y se va. Y se va y se lo comenta a dos personas que le dicen que son TEDAS, que no se identifican como TEDAS, mantiene una entrevista en una furgoneta que no tiene ningún tipo de distintivo, en una C5, y les dice dónde ha dejado la mochila. A continuación, los TEDAS que entran como testigos y que fueron los que observan la mochila y llegan a explosionarla, nos dicen algo que es absolutamente paradójico. Primero, que les llama la atención la existencia de esa mochila en el andén. Hombre, no es normal que les llamara la atención si ya había sido comunicado a los TEDAS. Y no es normal que les llamara la atención con todo lo que había ya en el andén, con todo lo que se estaba sacando de los vagones del vagón explotado. Pero solo les llama la atención aquella mochila. Y la mochila, lo que nos dicen es que no tiene un plástico, un recipiente de plástico o plastificado de color naranja, sino que tiene una bolsa de basura de color azul. Es evidente que alguno de los dos tuvo que ver mal. No tenemos elementos para decir otra cosa. Pero esas manifestaciones se realizaron. Uno ve una mochila de color naranja y el otro una mochila que contiene un recipiente de color naranja, y el otro contiene, la otra mochila, a la que se explota, contiene una bolsa de basura de color azul. Entrar o decir más cosas sobre esto sería entrar en el terreno de las elucubraciones, sin tener datos para contrastar cuál fue de verdad la mochila que estaba allí.